Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista y como les había comentado hace unos instantes, ya está con nosotros Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. El tema que vamos a poner a su disposición esta mediodía del miércoles 17 de febrero es seguimiento al caso FECEPE, pero también vamos a abordar en perspectiva amplia asuntos de coyuntura bajo el margen o el énfasis de la transparencia. Bienvenido, secretario. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias por la invitación y que tengan buen apetito todos los televidentes que están almorzando o hayan almorzado. Gracias por tomar esta invitación, Marcos, y acompañarnos. Y entrando directamente sobre el tema, está en la coyuntura el desarrollo del caso FECEPE y lo que se está llevando ante los juzgados. Me imagino que eso ha estado en el transcurso de la mañana también en esta tarea. Y me gustaría que nos hable un poco cómo va el proceso del caso FECEPE, porque queda o nos deja la impresión de que esto se ha movido solo en un ámbito muy particular o énfasis en la relación o lo que se ha propiciado entre la diputada Ana Vilma Escobar y su persona, pero el caso como tal, que creo que es el aspecto donde hay que hacer énfasis, ¿cómo está? Bueno, usted tiene razón, en realidad ha habido un proceso de reducción del caso. Se ha transformado de una solicitud de rendición de cuentas por la administración de 38,5 millones de dólares en un fondo para el desarrollo empresarial y creación de empleo productivo a un caso de presunta difamación hacia una diputada y expresidenta de la República. En realidad, el caso da para mucho más, es decir, está relacionado con el caso de la prensa gráfica versus Nayib Bukele, con el caso de la Corte de Justicia, con la discusión pública que se está desarrollando con respecto a las pensiones. O sea, acá hay dos cosas. En primer lugar, la transparencia y la lucha contra la corrupción ha pasado a formar parte de la agenda cotidiana del país, y eso es una buena noticia. Es decir, hoy no pasa día que no estemos discutiendo sobre la probidad de las personas, de los funcionarios, ¿verdad? Sobre los recursos públicos, sobre a quién le pertenece el Estado, sobre qué tan probos son los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también esto tiene que ver con la agenda política. Hay una lucha de poder muy importante en el país, entre los sectores tradicionales de poder, las élites tradicionales, y sectores que yo les llamo subalternos, con mucho orgullo, sectores plebeyos, sectores populares, que conformamos la mayoría del país y que hoy tenemos mayor peso en el manejo en el Estado que lo que teníamos hace 10 o 15 años. Eso ha generado una lucha muy grande, ¿verdad?, que aparentemente se ve polarizada, pero se podría sintetizar diciendo que las élites tradicionales no quieren perder los privilegios, la posición privilegiada que han tenido históricamente en el país, no durante 20 años, sino durante 200 años, ¿no? Y que hay otros sectores, ¿no?, que estamos tratando de cambiar las reglas del juego en el país. En esto cabe el caso FECEPE. Y el caso FECEPE se resume en esto. Hay un caso de administración, como decía, de 38,5 millones en una situación muy delicada que quiero que los televidentes la entiendan, que es que el Estado decide, el gobierno decide crear un fondo para darle plata a grandes empresas de manera que éstas generen empleo productivo. Esto es muy delicado porque usted en realidad le está dando dinero a los que ya tienen, con la esperanza de que generen puestos de trabajo para la sociedad. Pero como es tan delicado, debe ser muy transparente. Realmente el fondo FECEPE en este país no lo conocía nadie, se hizo conocido en los últimos años y si usted me pregunta a mí si los fondos de este tipo se justifican, yo le digo que en principio sí, pero hay que ponerle luces como estas, ¿no?, para que la sociedad esté tranquila de que eso se está manejando a su favor. Yo, en función de eso, y en función de una auditoría que hizo el Banco Central de Reserva sobre el fondo que era administrado en aquel momento por el Banco Multisectorial de Inversiones, pedí rendición de cuentas. Y respaldé una presentación del caso a Fiscalía que realizó en el año 2014 el ministro de Economía. La respuesta por parte de la diputada y ex vicepresidenta Vilma Escobar, que tenía un papel prominente en el manejo de este fondo, ¿no?, fue la de no aceptar un debate público que yo le propuse públicamente y durante un mes, ¿no?, y en lugar de eso
demandarme por difamación y calumnias. Y en eso estamos, en el juicio por difamación y calumnia. Yo he argumentado varias veces con mis abogados, con Berta de León, que también es uno de los abogados de FESPAD y de los querellantes en el caso Flores, sí, ¿no? Paradójicamente, el abogado de Vilma de Escobar es el apoderado de los POMA, uno de los grupos más poderosos de este país. Yo he argumentado que el caso no debería dar lugar, no debería ser admitido por el juez, argumentando que justamente para evitar esta suciedad de que yo te acuso, tú me acusas, que es tan normal entre políticos, se aprobaron determinadas reformas legales y una de ellas dice que un caso solo procederá si la parte ofendida, o sea, en este caso la señora Vilma de Escobar, ha agotado el derecho de respuesta. O sea, que yo podría decir algo que usted considera calumnioso, pero usted antes de demandarme, debe exigirme y debe agotar el derecho a defender públicamente su punto de vista. Si usted no lo hace y solo me demanda, la demanda no tiene lugar, ¿no? Porque usted no ha usado los recursos de comunicación pública para explicar la situación. La señora, lamentablemente, no hizo caso omiso de mis invitaciones a debate público, solo puso la demanda, ¿no? Y eso no es aceptable según el artículo 183 del Código Procesal Penal. Yo recurro repetidas veces, quiero decirle a los televidentes que en los últimos 5 o 6 años, desde que existen estas reformas legales, han habido 6 casos en el país. Y en los 6 casos se ha rechazado el recurso de difamación y calumnia, justamente por no haberse agotado el derecho de respuesta. Y los casos no son secundarios. Es el caso de Funes contra Mason, el caso de Mason contra Funes, hay un caso de Álvaro Cruz Rojas, el director del diario El Mundo, contra una tercera persona que no conozco, pero todos los casos, 6 casos, no dieron lugar por eso. Y no hay ningún caso que haya sido admitido, ¿no? Muy bien, en este caso el juez sí lo admite, aduciendo, según la ley especial de derecho de respuesta, que en este caso se trata de un conflicto entre políticos, y que, haciendo un conflicto entre políticos, no da lugar el artículo 183. Lo particular es que yo le explico al juez en determinados recursos que no es un conflicto entre políticos. En primer lugar, tendríamos que explicar que Mason y Funes no eran políticos. Pero en este caso, yo estoy demandando a una funcionaria pública por el manejo, no la estoy demandando, le estoy pidiendo explicaciones a una funcionaria pública por el manejo de fondos públicos en un proyecto público. Y lo hago en mi calidad de secretario de Transparencia y Anticorrupción, respaldado en el reglamento interno del Poder Ejecutivo que me mandata a hacer públicos este tipo de casos. El juez hace caso omiso en repetidas ocasiones, ¿verdad? Y se muestra parcial. En función de eso, de esa parcialidad, yo lo demando a él, en fiscalía sí, y lo demás. Y eso obliga a que el juez tenga que reservarse del caso y pasar a una instancia superior. Secretario, ¿no considera usted que todo este proceso es para dilatar, una estrategia para dilatar? ¿En qué sentido? Si el tema viene desde el año 2014, que el ministro en aquel momento de Economía pone en la vista pública el tema de este fideicomiso, y han pasado 2 años, y la investigación y el desarrollo y la responsabilidad de los involucrados, y por eso le hacía la primera interrogante. Se está quedando en asuntos muy particulares. Usted tiene toda la razón del mundo. Si usted, los amigos televidentes razonan, se dan cuenta que es como un contraataque. Yo pido cuentas por el caso FESEP y la respuesta es no, yo no voy a hablar del caso FESEP, lo voy a acusar a usted por difamación. Si todos hiciéramos eso, la ciudadanía está perdida porque usted tiene recursos públicos, yo les pido explicaciones, usted se da por ofendido y me demanda por difamación. En el futuro ya no hablamos de los 38 millones, sino que hablamos de la difamación, ¿no? Por eso hoy, cuando el juez ofreció conciliación nuevamente, la señora de Pomar dijo, bueno, yo me conformo con una disculpa. Y yo respondí, yo me conformo con una rendición de cuentas del caso FESEP. Lo que estamos enfrentando aquí es cuál es el derecho superior.
¿Es el derecho a una persona a sentirse ofendida siendo funcionario público o es el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre el manejo de los recursos públicos? En mi opinión particular, y he tratado de ser consecuente con eso, sí, el derecho superior es el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Tenemos que hacer una pausa, secretario, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista entremos a otros detalles también vinculados a la transparencia y en el contexto que se está dando de la coyuntura institucional y de investigación de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más Informa TVX, primera emisión. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su espacio de entrevista correspondiente este miércoles 17 de febrero. Está con nosotros Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Podemos aprovechar entonces en este segundo bloque de entrevista, secretario, hablar un poco el tema es parte de la coyuntura, pero de fondo nos lleva a una discusión más estructural, más de raíz, sobre los procesos que está haciendo de investigación la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ante casos o supuestos casos de enriquecimiento de diversos funcionarios. Y uno de los primeros aspectos que me gustaría tener en su posición es criterios. ¿Cuáles son criterios para seleccionar quiénes sí, quiénes no? Estamos hablando de miles de funcionarios públicos. ¿Qué lo vuelve más relevante? Personas con el cargo de presidentes, ministros, claro, pero también hay personas de niveles medios, gerencias, operativos que son parte de la administración pública. Entonces, el aspecto criterios, ¿cómo está acá? A ver, el punto de fondo es el siguiente. Yo durante muchísimos años, igual que usted, que las personas que están mirando, sabíamos que hay una declaración de probidad que tienen que hacer todos los funcionarios públicos al entrar y al salir de su gestión. Pero entendíamos que constitucionalmente era secreta. Solo lo podía conocer la sección de probidad. Para colmo de males, en el año 2005-2006, la sección de probidad, dirigida por Pino Cáceres, comenzó a investigar al expresidente Flores y a su gabinete, ¿no? Y entonces, cuando se meten en el manejo financiero y le piden información a los bancos, entonces el pleno de la Corte, ¿no?, cambia el reglamento y dice que la sección de probidad no puede hacer eso. Esto se revierte con que en esta instancia, ya con el gobierno de izquierda, la Corte de Justicia decide que sí, la sección de probidad tendrá un poco más de dientes, pero el punto clave fue que el Instituto de Acceso a la Información Pública declaró que las declaraciones de probidad van a ser parcialmente públicas. Eso fue un cambio radical, que lo debemos agradecer a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin esa ley esto no hubiese pasado, y esa es una ley que se aprobó a partir del gobierno del cambio de la gestión anterior y donde yo y otras personas estuvimos trabajando intensamente. Muy bien, llegamos al problema entonces en que usted tiene miles de declaraciones de probidad. Sí. Peor, algunos casos prescribieron y el expresidente Funes dice con cierta razón que por qué las Cortes de Justicia y la Constitucional esperó durante 6 años los casos, porque entonces la mayoría de los casos de los gobiernos de Arena han prescrito. El presidente Funes le pregunta, ¿por qué hasta ahora, si usted durante 6 años pudo haberlo hecho? Yo no puedo responder esa pregunta, lo que sí puedo responder es que quedan 2 asignaturas pendientes. Una, ¿qué casos sí y qué casos no? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar casos? Entonces se produce que de manera informal vamos conociendo que primero creo que eran 9 casos, después 11, después 20, después 26, pero yo debo leer periódicos como El Faro para saber quiénes son, porque la Corte no dice cuáles son. Y es interesante porque hay periodistas que sí tienen la información exacta, que nadie sabe de dónde viene, pero no hay ningún tipo de comunicado de la Corte diciendo estos casos estamos viendo. Y 2, no hay ningún tipo de comunicado que diga qué criterios se están usando. 3, las deliberaciones de la Corte eran secretas. La de la Asamblea Legislativa son públicas, la de los organismos colegiados son públicos, la Corte era secreta. Viene otro recurso a través del instituto y se declaran públicas. Cuando por primera vez se conoce las actas, la versión grabada
de las Cortes, ahí vemos que hay miembros de la Corte que le preguntan a otros con qué criterio están seleccionando. ¿Por qué este sí y por qué este no? Entonces, esto es una maravilla. ¿Por qué quiere decir? Quiere decir que la transparencia avanza paso a paso, que las rutas de la transparencia no son rectas, que hay intereses y diferentes puntos de vista, pero que lo importante al final es si vamos para adelante o si vamos para atrás. Mi opinión es que vamos para adelante. ¿Qué implica para que la Corte Suprema de Justicia pueda, además de transparentar procesos y conocer criterios, estamos hablando de pesos y contrapesos, que otras instancias pueden promover de que el órgano judicial a través de estas instancias puedan hacer público y que la gente sepa y que conozcamos todos criterios para ver casos, porque justamente son las palabras claves, casos, criterios. Aquí hay dos instancias más que son claves. Una es la Fiscalía General de la República, porque en realidad la función de la Corte no es investigar. La Corte no tiene ni capacidades profesionales para investigar. La Corte está para juzgar. La instancia encargada de investigar se llama Fiscalía General de la República. Pero hay que reconocer que tradicionalmente no se ha tenido mucha confianza en la Fiscalía, ¿cierto? Entonces el problema aquí es quién juzga al juzgador, ¿verdad? Entonces vamos a la tercera instancia, que es el pueblo. Grupos de ciudadanos que anteponen casos. Y claro, cuando viene todo este cuestionamiento alrededor de la figura de Funes Saca, el lamentable fallecimiento del expresidente Flores, ¿no? Entonces sigue la presión y tengo entendido por la prensa, los medios de comunicación de hoy, que la Corte ha dado lugar a que también se revisen las declaraciones de probidad del expresidente Cristiani y del expresidente Calderón Sol, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y esto es bueno o es malo? Es bueno. Todavía tenemos pendiente que el hecho de que Cristiani y Calderón Sol han prescrito la posibilidad de juzgarlos, ¿no? No obstante, hay gente que estamos pensando en dos cosas, en definir como no prescribibles los casos de corrupción y hacerlo retroactivamente por cambio constitucional. Acá lo ideal sería que todos entendamos en el país, inclusive algunas ONG, iglesias, medios de comunicación, que el problema de la transparencia y de la corrupción no es uno o dos que se han vuelto malos, era una forma de operar de toda la sociedad y que cada uno va a tener que pagar su cuota para que el país sea más decente de lo que ha sido en el pasado. En ese sentido tenemos también el caso de la prensa gráfica con Nayib Bukele, que tengo entendido que esta tarde va a ir a la Fiscalía y se va a hacer acompañar por gente que lo apoya, ¿no? Y que también nos remite a otra pregunta. ¿Por qué la clonación de la página de un periódico, que es algo que hacen dos hipotes, ¿va? No se crea que necesita un gran aparato? De hecho, yo soy una persona que tuitea habitualmente y me han clonado mi cuenta 3 veces. Yo ni me gasté en ir a la Corte, a ir a Fiscalía a demandar, ¿no? ¿Por qué? Porque son travesuras que no valen la pena. En este caso se ha armado un gran caso alrededor de esta clonación, porque es la prensa gráfica, porque si fuera Marcos Rodríguez no pasa nada, ¿no? Pero estoy esperando hace 2 años, como dijo usted, que el caso FESEPE, que son 38 millones de dólares, se aclare. Estamos esperando que el caso Infocentros, que son 16 millones de dólares, que también está en Fiscalía, se aclare. El caso de la Diego de Holguín, yo creo que se va a aclarar el día que tengamos otra carretera similar y esta ya no lo usemos, porque va tan lento, ¿no? Entonces, la pregunta es, realmente, independientemente que haya que rendir cuentas y que todos lo tenemos que hacer, la clonación de la web de un periódico nacional, que no hay ofensas, no hay nada, es una tontería realmente, ¿no? Es más importante que el caso FESEPE, es más importante. Entonces, miren qué maravilla, FESEPE se transforma en difamación, de Infocentros no pasa nada, la Diego de Holguín no se mueve. ¿Cuál es el gran caso que tenemos? ¿No? La clonación de la página web de un periódico nacional. Es casi ridículo, ¿no? Entonces, usted me dice, bueno, ¿y por qué dice eso? Porque estoy contribuyendo a la discusión, hombre, ¿no? Todos en el suelo
o todos en la cama. Pasa por un elemento también clave, usted lo mencionó, investigación, trabajo que realiza la Fiscalía General de la República, que puede poner como parte de sus prioridades desarrollar los casos que se han mencionado versus otros, que es el que estamos hablando de este periódico. Entonces, ¿cuál es el criterio de seguimiento y de investigación a profundidad? Porque claro, estamos hablando de millones de dólares, de fondos públicos, de gente que lo ha pagado a través de sus impuestos, pero la prioridad está otro. Sabemos que los medios de comunicación también lo quieren poner en agenda, este caso particular de clonación, pero los otros tenemos años de conocer. Y esto es una maravilla. Tú eres muy joven, pero hace 10 años era de ciencia ficción que... A ver, éramos de ciencia ficción que yo estuviera sentado aquí. Este canal no existía. ¿Cierto? Y era de ciencia ficción que estuviéramos hablando públicamente de estas cosas, porque alguien levantaba el teléfono y cerraba estas cosas en 2 patadas. Y estos medios tradicionales eran los que tenían el teléfono. ¿Cierto? Bendito Dios. Y el pueblo salvadoreño, que esto se está abriendo, que se va a seguir abriendo, ¿no? Y tenemos que entender que nadie, a mí me han preguntado, mire, ¿y usted es el zar anticorrupción? No, ¿cómo creen que yo, humildita persona, con mis virtudes y defectos, voy a ser zar de algo? Estos son procesos sociales, donde todos tenemos que poner nuestra parte y todos tenemos que entender que nos pueden clonar la cuenta, pues, es decir, tampoco es una tragedia que yo me voy a poner a llorar y a renunciar porque no sé, ¿no? Qué troll o qué joven conservador, lógicamente, y pícaro, agarró y dijo, voy a hacer una cuenta con la foto de Marcos Rodríguez, pero que en vez de Marcos Rodríguez con Z, diga Marcos Rodríguez con S. Y le hicieron también. Fíjense que yo soy disléxico, entonces cometo faltas de ortografía permanentemente. Los que me clonaron hacían las mismas faltas de ortografía que yo hago. O sea, que son tan pícaros que escribían, pero cualquier locura, ¿verdad? Cuando uno la veía. Entonces, ¿ustedes creen que amerita que Marcos Rodríguez vaya a la Fiscalía y descuide el caso FESEPE porque le han clonado la cuenta? ¿No? Entonces también hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Y tener una perspectiva ética de las cosas. Lo importante es que el país siga avanzando en este sentido. Secretario, gracias por habernos acompañado. Espero que una próxima oportunidad pues, pueda estar con nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con más Informa TVX, primera emisión. Regresamos.